Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Hoy sí ya estamos casi que completos. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Estábamos trabajando en la parte en la parte motivacional, que es importante que dentro de todos los temas en la parte filosófica siempre trabajemos la parte motivacional. Según Maxwell, en su libro de lecturas diarias, dice: genere una atmósfera que proporcione el crecimiento. Dice: así como el crecimiento de un pez tropical se limita al tamaño del acuario en que vive, a usted le afecta su ambiente. Por eso es fundamental crear una atmósfera de crecimiento a su alrededor. Este tipo de lugar debería verse así. Otros van delante de usted. Cuando se rodea de personas de quienes puede aprender en vez de personas que aprenden de usted, es más probable que crezca. Se siente desafiado. La complacencia mata el crecimiento. Su enfoque está adelante. Si piensa más en el pasado que en el futuro, probablemente se haya detenido su crecimiento. La atmósfera es positiva. El industrial Charles dijo: todavía no he encontrado el hombre que no trabaje mejor y dedique mayores esfuerzos a su tarea bajo un espíritu de aprobación que bajo un espíritu de crítica. Esta fuerza de su zona de comodidad, el crecimiento requiere riesgos. Ronald afirmó: a menos de que haga algo más allá de lo que domina completamente, nunca crecerá. Otros están creciendo. Cuando se trata de crecimiento, es mejor tratar de nadar en certidumbres que tratar de hacerlo todo por su propia cuenta. Hay disposiciones para cambiar, dice, declaró: en cambio en sí no hay progreso, por el cambio es el precio que pagamos por el progreso. Se ejemplificará y espera crecimiento en el mejor ambiente posible. El crecimiento no solo permite que los líderes lo ejemplifiquen y lo esperan de todos. Cuando eso ocurre, el potencial de cada uno supera lo esperado. Asuma la responsabilidad de crear una atmósfera que propicie el crecimiento para los miembros de su equipo. El crecimiento es personal, ¿sí? Como lo decía aquí algunos autores, ¿verdad? A veces miramos hacia el pasado y no hacia el futuro. Entonces, cuando estamos normalmente viendo hacia el pasado, nuestro crecimiento se detiene, ¿verdad? Es importante que nosotros crezcamos todos los días. Todos los días ustedes crecen, tanto físicamente, pero también en la parte intelectual. Estamos creciendo, estamos creando una atmósfera, como decía aquí, una atmósfera donde nosotros tengamos las herramientas para poder crecer como personas. No podemos prácticamente estancarnos, tenemos que avanzar, tenemos que desechar todo lo malo que nos pueda estar atando y que en algún momento nos pueda estar impidiendo que en algún momento podamos prácticamente caminar por la vía del éxito. Yo creo que ya les había contado esa historia de cuando, por ejemplo, dos siervos, por ejemplo, pelean por ser el líder, tienen los grandes cuernos ahí prácticamente, y se entrelazan los dos, ¿verdad? Se pelean a muerte, ¿verdad? Y uno de los dos pues muere, pero el problema es el siguiente, que muere enlazado prácticamente del otro siervo, ¿verdad? Entonces el ganador pues ahí quedó vivo, pero tiene un pequeño detalle y un pequeño problema, que va a tener que estar arrastrando el cuerpo muerto del otro siervo. Si no se desata y no se deshace de ese cuerpo muerto, él también va a morir, ¿verdad? Porque no puede andar de esa forma pues todo el resto de su vida, hasta que en algún momento pues no se logra desganchar o no se logra deshacer de él, pues el otro siervo también muere, ¿verdad? Lo mismo sucede en nuestras vidas. Si nosotros no desechamos lo malo, si nosotros no quitamos lo muerto que en algún momento pudiera
estar acarreando cada uno de nosotros, eso nos puede prácticamente pues llevar a una situación complicada. Una parte de la muerte si estamos entrando en una situación, por ejemplo, de cosas malas que pudieran pues llevar a este punto, y otras pues el no poder avanzar, ¿verdad? Estamos cargando con algo que ya no tiene sentido y que debemos prácticamente desecharlo. Entonces cada uno tiene que hacer una atmósfera positiva, ¿verdad? Una atmósfera donde en algún momento tengan las herramientas necesarias para poder realizar cada una de las acciones que a diario llegan a nuestra vida. Cada vez que crecemos, las responsabilidades son más, ¿sí? Cada vez que crecemos, tenemos mucho más compromisos de los que teníamos cuando éramos más pequeños. Aquí tengo ya a muchos profesionales, futuros profesionales. Estamos ya cuesta abajo en el ciclo escolar y estamos por culminarlo, y así pues ustedes se convierten ya en los futuros graduandos ya del 2022, ¿verdad? Que en algún momento pues estamos ya muy cerca, ¿verdad? Tenemos muy buen potencial, ¿verdad? Como el potencial que tenemos también en los que van a salir este año, ¿verdad? Y entonces hay que seguir construyendo, ¿verdad? Una atmósfera positiva, ¿verdad? Aquí hay una rendición muy bien en la parte de cómo es que en algún momento cada uno de ustedes pues trabaja. El próximo año tenemos una carga un poco más fuerte, ¿verdad? Pero comenzamos a bajar ahí el ritmo, pero eso es lo que no necesitamos, ¿verdad? Que usted siempre sea una persona activa, que no baje el ritmo en ningún momento, ¿verdad? Vamos a iniciar ahí con nuestra clase ahí de filosofía. Hoy tenemos un tema bastante interesante en la parte que corresponde del día de hoy. Vamos a irnos a nuestra plataforma. Les voy a compartir aquí pantalla para que ustedes puedan visualizar cómo es que estamos trabajando el día de hoy. Se recuerdan que pues estamos cambiando algunas cosas dentro de la plataforma. En mi caso pues nos migramos ahí prácticamente a la parte de Meet. Ahí aparece la videoconferencia, siempre en la bienvenida está la videoconferencia de filosofía. Solo le da clic y automáticamente pues lo redirecciona a donde estamos, ¿verdad? Avanzamos rápidamente, ya estamos por ejemplo en el mes de junio, que fue nuestro aniversario. Tenemos la portada de la tercera unidad y nos vamos al botón 7, que hoy estamos ya pues en la parte de lo que es nuestro mes de julio. Tenemos nuestro libro, que siempre lo vamos a seguir utilizando. Ahí aparece el PDF, ¿sí? Que también eso nos va a servir para poder ir trabajando. Dentro del libro vamos a trabajar entonces el tema número 6, que corresponde en lo que ya tenemos para esta semana. Tenemos los silogismos y falacias, ¿verdad? Que en algún momento pues es un tema bastante interesante, ¿verdad? Que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a empezar siempre con una lectura inicial con respecto a lo que es el tema, ¿verdad? Dice el uso del Internet, ¿verdad? Entonces miremos ahí, dice: el Internet se ha convertido en una herramienta casi indispensable en nuestra vida. Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, concebir un mundo en el cual no estemos conectados. Imagínense esta parte, ¿verdad? Imagínense que hoy se arruinaran todas las telecomunicaciones y no hubiera más Internet, nada de Facebook, nada de Instagram, nada de WhatsApp, mucho menos TikToks, ¿verdad? Entonces tenemos ahí el no estar conectados. No hace falta explicar con detalle los beneficios de este maravilloso invento tecnológico. Nos permite educarnos, conocer, disfrutar, es decir, es una herramienta multiusos. Precisamente es este uso el que se puede volver negativo. Estamos hablando de la adicción al Internet. Muchos jóvenes y no tan jóvenes pasan una gran parte del día navegando por páginas, publicando en las redes sociales o viendo videos en YouTube. Usar el Internet para el entretenimiento no es malo en sí, lo malo es abusar. El mundo de la web está lleno de conocimientos muy útiles. Lo ideal sería también formarse en esa faceta y que no sea solo una manera de ocio. ¿Cuáles son los
perjuicios que puede traer la adicción al Internet, debido a que la persona adicta pasa un tiempo considerable frente al ordenador. Una de las mayores consecuencias es la pérdida de vida social activa. Es probable que pierda el contacto con sus amigos y amigas más cercanos y pase más tiempo con los virtuales, ¿verdad? Entonces aquí nos deja una verdadera lección en esta parte, porque en algún momento es algo que normalmente hoy utilizamos. Por eso es que decía ahí, no es que sea malo en la parte del Internet, sino que es el abuso de tiempo que en algún momento se pudiera dar. Por eso es que los daños colaterales prácticamente de la tecnología y que podemos prácticamente tener en nuestro entorno es de que dice que es, por ejemplo, las redes sociales, o sea, somos una parte social, pero dentro de los daños colaterales que nos podría dar prácticamente la tecnología es de que nos acerca con las personas muy lejanas, pero nos aparta prácticamente de las personas que tenemos en algún momento presencial en nuestro entorno, todos en la mesa comiendo y todos en el teléfono. No se puede, no se vale, ¿verdad? Esa parte, ¿verdad? Porque debemos de tener un tiempo estipulado. Ahora, como podemos, ahorita en esta parte vamos a hacer un análisis, ahora podemos decir que realmente, por ejemplo, nuestro dispositivo celular, nuestra computadora que tenemos hoy en día, donde estamos, pues están viendo la transmisión ahí de la clase, podemos decir que hoy sí la estamos utilizando, pues tal vez en un 50, 60, 70, 80%, dependiendo cómo lo realice usted, ¿verdad? Pero si solo me tiene ahí en una pestaña yo dando la clase y usted está haciendo otra actividad, entonces no le estamos dando el uso como debería de ser en la parte tecnológica. Entonces, para muchos, ¿verdad?, ha servido de una forma educacional, si lo queremos ver desde este punto, de poder educarse en este sentido dentro de la parte tecnológica. Alguien dice, mire, profe, antes no hacíamos nada en el celular, ahora tenemos todo en el celular, ¿verdad? A veces hasta ya no quiero saber nada del celular porque nos paramos prácticamente aburridos durante toda la mañana por tanta herramienta que se utiliza, porque ahora sí lo estamos utilizando como debería ser, ¿verdad? Antes, cuando no estaba la parte del permiso, por ejemplo, en el colegio, porque lastimosamente solo hicimos enero, febrero y los días de marzo del año pasado, donde los alumnos ya podían utilizar su celular en la clase para poder realizar algunas actividades. Algunos extrañados, ¿verdad? Todavía hasta con miedo lo sacaban, porque normalmente en las clases aquí en el colegio lo que se hacía era que se estaba dando la clase y a veces pues alguien ahí estaba chateando en su escritorio abajo, ¿verdad? Escondido, ¿verdad? Para que no se le viera prácticamente el celular y no se le decomisara. Pero cuando se dio esta apertura de que sí íbamos a utilizar la tecnología, pues para muchos fue algo novedoso, para algunos fue algo extraño, para algunos pues hasta se sentían un poco incómodos, ¿verdad? De sí tener su celular ahí en el escritorio, ¿verdad? Pero esa era algo que debíamos de usar y de encarrilarlo de la mejor forma, ¿verdad? La tecnología no es mala, los dispositivos no son malos, aunque usted tenga un celular a veces en su mesa, no es malo, o sea, lo malo es cómo lo utilizamos, ¿verdad? Lo malo es cómo realmente utilizamos la tecnología. Y por eso es que dentro de este tema que vamos a ver aquí, los silogismos y las falacias, dentro de un paréntesis que podríamos hacer dentro de la parte tecnológica, ustedes son nativos prácticamente de la tecnología, pero si hacemos un estudio del año pasado para acá, para los que considerábamos que eran los nativos de la tecnología, la palabra nos quedó muy corta, porque cuando comenzamos a entrar a los entornos virtuales, les apuesto que muchos tenían dificultad con algunas de las herramientas. ¿Por qué? Porque había desconocimiento de la tecnología. Y entonces nos pusimos a analizar y nos pusimos a pensar de que realmente lo único que sabíamos hacer era chatear y en algún momento mandar uno que otro correo, ¿verdad? Pero ahora sí podemos decir, con todo lo que hemos trabajado hasta el momento, algunos trabajan muy bien las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Algunos pues investigan más de lo que en algún momento se les pide, y entonces ahora podemos decir que sí somos nativos prácticamente de la tecnología. Y es que es cuando estamos haciendo mal uso de las cosas, ¿verdad? Cuando nos sucede esto,
¿verdad? Que normalmente pues uno dice, bueno, no sabía yo que se podía hacer, por ejemplo, un PDF, un lector de libro digital, por ejemplo, el poder editar un video, ¿verdad? Cómo unificamos las diferentes partes de los compañeros para hacer un solo video, ¿verdad? Entonces, estamos aprendiendo, la tecnología nos enseña, ¿verdad? Pero cuando hay ciertas normas, ciertos lineamientos, como decía aquí la lectura. Dentro de esta lectura, pues nos dice aquí abajo, y antes de que entremos en materia, a lo que corresponde, nos decía aquí, la lectura presenta una serie de argumentos a favor del uso del Internet y los alertados de peligros del uso. Ahora le toca a usted concluir. Según lo leído, ¿cuál sería para usted la conclusión? Escríbala. ¿Dice? Entonces, ¿dónde vamos a escribir nuestra conclusión? Nos vamos a ir aquí a filosofía. Vamos a habilitar. Vamos al tema 7. Y ahí vamos a colocar nuestra conclusión. Ya aparece habilitado ahí en la plataforma para que ustedes lo puedan hacer. Foro filosófico de la tercera unidad 1, ¿verdad? O sea, el foro 1 de la tercera unidad. Entonces, haga su conclusión final, ¿verdad? De lo que usted prácticamente pues tenemos aquí en pantalla del uso del Internet, ¿verdad? Del uso y abuso del Internet, si lo queremos ver desde este punto, ¿verdad? Entonces hacemos nuestro comentario ahí, por favor, y cuando ya lo tengamos, pues regresamos y vamos a compartirlo aquí en la clase. ¿Estamos claros en lo que tenemos que hacer ahí, bachilleres? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, hagamos nuestro comentario ahí, por favor, y luego pues pasamos a la siguiente parte. Vamos trabajando, por favor, ahí. Piense, concluya, ¿cuál sería su conclusión?
Vamos ahí a ver, por favor, Adriana, ¿cuál es su conclusión con respecto al uso del Internet? A ver, Adriana. Vamos a ver ahí Rodrigo, lo que Adriana compone ahí su micrófono. Rodrigo, ¿cuál es su conclusión final con el uso del Internet? Buenos días, profe. Adelante, Rodrigo. Mi conclusión es que el Internet no es verdaderamente bueno y no es verdaderamente malo, que uno tiene la libertad de hacer cosas buenas y cosas malas con el uso de Internet. Uno puede despertarse, agarrar su celular y ponerse con viendo videos, estando sociales, todo un día. Pero existe también otra manera de aprovechar el uso del Internet, viendo tutoriales, que ahí uno expande sus conocimientos, porque gracias a esos videos o también con los podcasts, uno aprende cosas nuevas, se instruye más. Gracias a los audiolibros también uno expande su manera de hablar, palabras nuevas, nuevos pensamientos. Y eso es lo que basa también la filosofía, que el amor a la sabiduría y gracias a la tecnología tenemos cosas nuevas. Muy bien, excelente ahí, Rodrigo. Muy bien, vamos a ver ahí, Jonathan, ¿qué fue lo que escribió usted en su conclusión final? El Jonathan. Jonathan, Jonathan, ¿me escucha? Vamos con el siguiente, lo que compone ahí Jonathan. Ahí estaba Jonathan. Sí, profe, sí lo escucho, dígame. ¿Cuál es su conclusión final con respecto al uso del Internet? Pues yo había puesto que el internet es un arma de doble filo, porque se puede usar para un bien, pero también la gente lo usa para mal, para dañar. Muy bien. Entonces, si vamos a usar el internet, tenemos que saber, eh, ¿cómo se llama? ¿A qué nos estamos metiendo? Prácticamente eso era. Muy bien, gracias a Jonathan. Carla, ¿qué escribimos ahí en el uso del Internet? ¿Cuál es su conclusión final? A ver, Carla. Pues yo puse, profe, que digamos las redes sociales pues no son, no son ni bien ni mal, porque hay muchas personas, es un medio de entretenimiento, ya que muchas personas a veces las utilizan de mal manera y hay personas que las suelen utilizar para bien y pues este, es como una adicción para las personas, que hay muchas personas, la mayoría ya no salen del internet y eh, es como que dominan la voluntad de las personas. Igual hay personas pues que hacen perfiles falsos para dañar a las personas y hay personas pues que las suelen utilizar bien. Muy bien, gracias Carla. Muy bien, vamos a ver ahí a Génesis. Génesis, ¿qué podemos encontrar en la conclusión final? ¿Cuál sería su conclusión final en la parte del Internet? Creo que no la escucho, G. Sí, oigo, sí miro que prende su micrófono. No la escucho, Génesis. Si no, me lo escribe ahí, ¿sí? Vamos a ver, Elena, ¿cuál es su conclusión final con respecto al Internet? Ahorita, pues, yo pienso que el internet no es malo, es de gran uso y la situación en la que estamos ha sido de gran ayuda.
Nos ayuda a acercarnos a personas que se encuentran lejos o a encontrar información de manera rápida. Nos ayuda a crear cosas de manera fácil y sencilla, pero la gente de cierta forma ha creado la parte mala del mismo, ya que crean y hacen contenido inapropiado y desubicado, que no tiene ningún fin educativo ni constructivo, pero de cierta forma es tentativo e incita a los espectadores a que realicen cosas que pueden afectar de forma negativa y pueden llegar a perjudicar a las personas que hacen y practican las tendencias y todo eso. Muy bien, excelente ahí, Elena. Génesis, tal vez me lo escribe ahí por favor en el chat. A ver, Shirley. Ya terminamos, Shirley. Ya, profe. Bien. A ver, Shirley, ¿cuál es su conclusión final? Bueno, yo lo que puse que el Internet es una forma para trabajar, pero también depende de la mentalidad de uno en la que lo usemos o la finalidad de uno en la que lo usemos, ya que en Internet se encuentra de todo y no podemos también evitar ver algo, sino que es ya uno cómo lo puede usar. Y en estos tiempos ahorita es como que todos dependemos del Internet, el trabajo, el estudio y muchas cosas, entonces sería que uno esté enfocado en lo que se quiere, en lo que quiere usar el Internet. Muy bien, o sea, enfocarse, ¿verdad? O sea, hacer el tiempo necesario. La conclusión de Génesis dice que el Internet es un recurso tecnológico sumamente importante hoy en día que viene a darnos la opción de comunicarnos con cualquier persona en diferentes países y a cualquier lugar del mundo, que nos ayuda a comunicarnos con diferentes personas, a realizar tareas importantes para cada uno, entre muchas cosas, otras cosas, por lo cual el Internet es el método por el cual utilizamos todos diariamente y debemos de estar conscientes de que si no usamos correctamente el Internet podríamos tener problemas, definitivamente, ¿verdad? Si no se hace un buen uso, vamos a caer en problemas. A ver, Douglas, si tenemos micrófono, Douglas. Quiero escuchar allá a Douglas. Sí, allá a lo lejos lo escucho, Douglas, pero cuéntenos. ¿Cuál es tu conclusión final? Ahí sí. Bueno, te centras en lo lejano y te olvidas de lo lejano. Te islas del mundo social. Siempre hay algo que no funciona. Si no tienes tarifas planas, puedes buscar, puedes engancharte y no parar de navegar. Puedes engarrarte y buscar, puedes saber tu situación que no sea la Muy bien, excelente ahí, Douglas, gracias. Kimberly, ¿qué tenemos ahí en la conclusión final de lo que es el uso del Internet? A ver, Kimberly, adelante. ¿Me escuchan? Sí, ahí la escucho, Kimberly. Pues mi conclusión es que el Internet nos sirve, es una herramienta importante que nos sirve más como en ocasiones como esta en las que nos tenemos que para llevarnos información, o para que sepamos, como en este caso estamos estudiando y todo ese tipo de cosas. Pero de igual manera como nos sirven para investigar, para buscar información, para ver cosas educativas, para ver todo ese tipo de cosas, también así como es de bueno, también puede ser malo, pero en sí es más que es por el hecho de quién y para qué lo utilicen. Porque, o sea, hay personas que no solo lo utilizan para hacer daño a otras personas, sino también que lo utilizan para algo que no aporta nada. Entonces, es más bien la razón por la que lo utilicen más que el Internet, porque el Internet estaba utilizado solo para que nosotros hagamos ciertas cosas, pero poco a poco se ha adaptado a diferentes situaciones y diferentes cosas. Muy bien, excelente ahí, Kimberly. Vamos a ver, Adriana. Adriana, ¿ya tenemos micrófono? Sí, ya, profe. Vaya, Adriana, vamos a ver, Adriana, ¿cuál es su conclusión final? Pues yo opino que este mundo tecnológico es tan grande que pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Lo importante es que pues nosotros le demos un buen uso y pues en este momento nos está ayudando, como ya dijeron mis compañeros, para recibir clases y más. Lo malo es de que hay tantas apps que personas han creado que pues le han dado mal uso. Me atrevo a decir que he visto casos de tal vez de acoso por las redes sociales. Como digo, este mundo es tan grande, el mundo tecnológico, y pues no podríamos saber con quién estamos chateando. Bien, excelente, muchísimas gracias ahí, Adriana. Vamos a ver ahí a Edson. Edson, ¿cuál es su conclusión final? Bueno, profe, la mía es el internet es una herramienta que ayuda en la comunicación y en la investigación, pero a la vez las personas crean aplicaciones y otras personas le dan otro fin. Y a veces puede ser bueno y a veces puede ser malo. Y en general hay mucha desinformación acerca de la tecnología. Muy bien, hay mucha desinformación, ¿verdad? La falta de información es lo que nos lleva a estas situaciones. Heidi, ¿sí tenemos micrófono, Heidi? ¿De qué hay, Heidi? Sí, profe. Muy bien, ¿cuál es su conclusión final, Heidi? Pues que el internet es bueno en cierta parte porque nos ayuda en nuestras vidas cotidianas, así como para nosotros investigar diferentes tipos de cosas. Y lo malo es que la gente lo usa de forma inadecuada, ya que hay muchas veces que han habido bullying por medio del internet, y también que hay personas que crean páginas inadecuadas que insisten a hacer otras cosas, y también que el internet ¿cómo decirlo? Influye mucho en la persona y lo mantiene varias horas viendo y entreteniendo, alejándole de una vida que puede tener, y lo aleja de sus amigos, de sus familias, haciéndole dejar su vida que normalmente tendría sin usarlo. Muy bien, excelente. Vamos a ver ahí Fernanda, gracias Heidi. Fernanda, si tenemos micrófono. Escríbamelo, Fernanda, no hay problema. Vamos a ver Ludwig. Gracias, Fernanda. Ludwig. Dice Fernanda, pienso que el internet es una muy buena herramienta que nos ayuda a tener mayores posibilidades de aprender y profundizar en lo que nos formamos para un futuro. También crear nuevas cosas para nuestro beneficio, pero claramente hay personas que no le dan un uso adecuado y lo utilizan para hacer cosas malas, definitivamente, ¿verdad? Muchísimas gracias ahí, Fernanda. Belén, ¿qué opina con respecto al uso del internet? ¿Cuál es su conclusión final, Belén? Buenos días, profe. Pues para mí es que el internet es una gran herramienta, pero en buenas manos. También el internet ha evolucionado desde su creación y a muchos nos ha ayudado en varias cosas, por la cual siento que si uno tiene el control sobre él, las cosas van a ir y saldrán bien. Pero si nosotros abusamos de él, también puede que sea una herramienta de destrucción hacia nuestras vidas. Ahí está, profe. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Belén. Ludwig, si me escucha Ludwig, si no me lo escribe Ludwig. Sí, profe, lo escucho. Ahí está, vamos a ver. ¿Cuál es su conclusión final, Ludwig? En resumen de todo lo que escribí, que fueron como un párrafo y medio, que el uso ilimitado del internet puede llegar a ser malo, porque es un exceso que nos estamos dando a nosotros mismos, porque si se ha dado cuenta, la mayoría de los jóvenes de nuestra edad o mayores tienen esa adicción, y para qué mentirnos, y creo que aquí la mayoría también lo tiene, incluyéndome, que a veces no queremos soltarlo porque estamos hablando, estamos haciendo otras cosas o estamos jugando cualquier cosa en el telefonito ahí, la serpiente, cosas así, pero también tiene su lado bueno, sus virtudes. ¿Cuál sería la información ilimitada que nos podemos encontrar en estas áreas? Las noticias de ayer y hoy, y cientos de miles de cosas que podemos hacer con el internet.
trabajos importantes, resúmenes, tareas, que es lo más importante hasta el momento en nuestra vida cotidiana de los estudiantes. Y que en sí, pues el Internet no es bueno ni malo. Tiene sus altas y sus bajas. Muy bien, muchísimas gracias ahí, Ludwig, ¿verdad? Como decía también en el uso de los juegos, ¿verdad? Que también es bastante pues complicado hoy en día. Vamos a trabajar entonces, ya entramos a la parte principal. Ahí pues la opinión de ustedes también es bastante importante porque nos muestra, ¿verdad? La parte, la conclusión final, y ahí es donde nosotros o prácticamente queremos llegar. Por eso se llama silogismos y falacias. Dice razonamientos de silogismos y falacias. Argumento. Según el diccionario, es un razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición o para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Eso es un argumento, ¿verdad? Tenemos un argumento. Por eso es que cuando alguien falta, por ejemplo, o falta alguna situación, tiene que tener un argumento, o sea, válido. Por eso es que cuando hablábamos en la parte de los filósofos, ¿se recuerdan? Ahí estaban los maestros, discípulos, y del discípulo pues se convertía en maestro y tenía otros discípulos. Entonces, para poder desmentir, por ejemplo, las tesis o los argumentos de sus maestros, ¿verdad? Tenía que buscar una forma de poder decirlo de una forma como que diferente, para poder tener un argumento razonable y poder decir que era de determinada forma. Ahora miremos la parte del argumento lógico. En la lógica, un argumento es un conjunto de premisas llamadas proposiciones, seguidas de una conclusión. Esta semana estudiaremos dos tipos de argumentos lógicos: silogismos y falacias. Silogismos. Un silogismo es un tipo de argumento lógico que permite obtener una conclusión a partir de la combinación de dos preposiciones llamadas premisas. El silogismo fue desarrollado por Aristóteles. He aquí un ejemplo más clásico. Miremos esta parte, porque de aquí es donde depende todo lo que vamos a hacer en el ejercicio que va a tener más adelante. Todos los hombres son mortales, o sea, esta es la premisa mayor. Sócrates es un hombre, ¿verdad? Premisa menor, o sea que tenemos que todos los hombres son mortales y ahí nos enfocamos o nos delimitamos en una persona. Sócrates es un hombre. La conclusión sería, por tanto, Sócrates es mortal. O sea que sacamos prácticamente de la premisa mayor, por ejemplo, ¿sí? O de la premisa menor, que Sócrates prácticamente es el hombre, y de la premisa mayor, que todos los hombres son mortales. O sea que colocamos como que lo último, ¿verdad?, de la premisa mayor con lo primero de la premisa menor. Entonces aquí tenemos, dice, los silogismos deben de respetar ciertas reglas entre ellos. La conclusión debe de formarse por el sujeto de la premisa menor. En el ejemplo era Sócrates, como lo decía. Y el predicado de la mayor, que es mortal. Si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser también negativa. Si hay dos premisas afirmativas, la conclusión es siempre afirmativa. Miremos estos ejemplos. Ya vamos a pasar a los ejemplos reales. Dice, todas las flores son hermosas, todas las rosas son flores. Entonces, Rodrigo, ¿cuál sería la conclusión final? Dice, todas las flores son hermosas, todas las rosas son flores. Entonces, ¿cuál sería? Algunas rosas son hermosas, todas las rosas son hermosas, todas las flores son hermosas. Nos decía aquí, la conclusión está formada por el sujeto
de la premisa menor. O sea, ¿cuál es la premisa menor? Aquí está prácticamente el sujeto, que serían las rosas, ¿verdad? Y luego viene y el predicado de la mayor, que en este caso sería mortal. ¿Cuál es prácticamente el predicado? Son hermosas. Entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿A, B o C, Rodrigo? Rodrigo, no lo escuché. ¿No lo escucho, Rodrigo? Cosas. ¿La segunda o la primera? Sí, la segunda, profe. ¿La segunda? Muy bien. Rodrigo dice que es la segunda. Shirley, ¿por qué la segunda es la afirmativa, según Rodrigo? ¿Por qué la segunda es la afirmativa? ¿Puedo responderla yo, profe? Va, respóndala y luego va Shirley con la otra. Primera, no estoy tan seguro de mi respuesta, pero la segunda no es la respuesta, sino que es la tercera, porque se nos afirma que todas las rosas son flores, y en la primera se nos dice que todas las flores son hermosas. Entonces, si las rosas son flores, se contaría igual y sería la tercera, porque las flores son rosas y viceversa. Así que la tercera sería la respuesta. ¿Usted piensa que es la tercera? Muy bien. Sí, a mi criterio. A su criterio, muy bien. A ver, Adriana, ¿usted cree que es la tercera o la segunda? La tercera, profe. ¿La tercera? Muy bien. A ver, Elena, ¿usted piensa que es la tercera o la segunda? Pues yo pienso que también es la tercera, profe. ¿La porque tercera? En el párrafo, sí, porque dice todas las flores son hermosas y abajo dice todas las flores son hermosas también. Yo siento que es eso. Bueno, pero acuérdese que se construye de dos. Se construye tanto de la premisa mayor como de la premisa menor. ¿Sí? Acuérdense de esa parte. Shirley, ¿qué piensa? A ver, no se salva Shirley. ¿La segunda o la tercera? Profe, también la tercera. ¿La tercera? ¿Estás segura? Es que también se mira como buena la segunda. Usted considera que es buena la segunda. Muy bien, vamos a ver ahí. Vamos a ver, Carla, ¿qué piensa usted? ¿Todas las rosas son hermosas? ¿Todas las flores son hermosas? Recuérdense que tiene reglas. Miren bien, por favor. ¿Qué piensa Carla? Pues, profe, para mí también está la tercera y la segunda. Pero ¿cuál decide usted? Decídase por una, no puede decidirse por dos. Piense. La tercera. ¿La tercera? Sí, profe. Va. Vamos a ver, ya se las había descifrado, pero ustedes no han puesto atención. Vamos a ver. Profe. Diga. Ya va a decir la respuesta, todavía no. Ahorita va a decir la respuesta. Pero espéreme tantito, deme un minuto. Entonces, diga. ¿Puedo opinar yo? Diga. Para mí que es la segunda, porque ahí dice todas las flores son hermosas y de último nos dice todas las rosas son flores. Entonces, para mí que es la segunda porque dice todas las rosas son hermosas. Muy bien. ¿Tiene algún argumento por qué sea esa, Belén? Sí, porque dice todas las rosas son hermosas y aquí nos dicen que todas las rosas son flores. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí. Miren, pongan atención, porque aquí, si fuera por ejemplo, la primera, no podría ser, porque dice algunas rosas son hermosas. Entonces no conjuga, ¿verdad? Sí tiene, por ejemplo, según la regla, dice que la conclusión debe estar formada por el sujeto de la premisa menor. ¿Cuál es la premisa menor? Es el segundo párrafo. Esta es la premisa menor. ¿Cuál es el sujeto aquí? ¿Cuál es el sujeto aquí? Alguien que me diga, por favor, ¿cuál es el sujeto en la segunda línea de la premisa menor? Rosas. Rosas. Muy bien, entonces tiene que estar conformada
por rosas. ¿Será que la última tiene relación o contiene la regla? Adriana, ¿qué opina usted? Perdón, profe, no le escuché. ¿Será que la opción C cumple con lo que nos pide o con la regla? No, porque no menciona rosas. Exactamente. Entonces, dice, y después dice, y el predicado de la mayor, en este caso, ¿cuál sería el predicado de la primera línea? ¿Cuál es el predicado de la primera línea? No sería hermoso, hermosas. Hermosas. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Todas las rosas son hermosas. Todas las rosas son hermosas, exactamente, porque cumple la regla. Por eso tienen que leer bien, porque dice, aquí claramente lo dice, la conclusión debe estar formada por el sujeto de la premisa menor. La premisa menor va a ser nuestra segunda línea. Entonces aquí está, que son las rosas. Entonces aquí, por ejemplo, entonces decimos, bueno, aquí la primera pues sí cumple, ¿sí? Porque sí tiene rosas, y la segunda también cumple. La tercera no cumple porque no tiene lo del predicado de la premisa menor, ¿sí? Y luego dice que el predicado de la mayor, o sea, ¿cuál es el predicado de la mayor? Son hermosas, ¿sí? Entonces, la primera no cumple, o sea, sí cumple con la parte porque tiene el predicado y tiene el sujeto, pero me está haciendo una negación. Por eso es que aquí hablaba de que si en la premisa negativa la conclusión debe ser también negativa. Si aquí dijera que algunas flores son hermosas, entonces se está negando. Pero como aquí dice todas las flores son hermosas, está afirmando. Entonces, por lo tanto, la primera tampoco es. Y entonces llegamos a la conclusión de que todas las rosas son hermosas. ¿Cumple o no cumple la función? Ahora vamos aquí con la segunda. Ya le vamos a preguntar a los que no han contestado. Dice, todos los objetos frágiles se rompen fácilmente. Algunos vasos son objetos frágiles. Luego, algunos vasos se romperán, algunos vasos se rompen fácilmente, algunos objetos se rompen fácilmente. A ver, Heidi, ¿cuál cree usted de las tres que es la conclusión de la número 2? Para los que ya pues trabajaron en la primera, piense. Ahorita, si alguien tiene la respuesta, yo después le doy la palabra. Heidi, ¿cuál cree usted que es la respuesta correcta? Vamos a ver, Heidi. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuál cree usted que es la conclusión final del número 2? Todos los objetos son frágiles, se rompen con facilidad. Algunos vasos son objetos frágiles. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿A, B o C? Yo digo que la B. La B, algunos vasos se rompen fácilmente. Vamos a ver, Kimberly. ¿Qué piensa usted, Kimberly? ¿A, B o C? B, profe. ¿B? ¿Segura? Sí. Muy bien. Vamos a ver, Elena. ¿A, B o C? Le está sacando calor. Yo podría decir que es la tercera, profe, porque ¿La siento tercera? que la segunda está diciendo lo mismo que algunos vasos son objetos frágiles, y si decimos algunos vasos se rompen fácilmente, siento que estamos como diciendo lo mismo. Yo siento que es la tercera. ¿La tercera? ¿Algunos objetos? Muy bien. Se rompen fácilmente. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. ¿Quiénes tengo aquí? A ver, Génesis. ¿Cuál piensa usted que es? Escríbamelo ahí, que aquí la tengo en el chat, que no la puedo escuchar. A, B o C, Génesis. La segunda. ¿Por qué cree usted que es la segunda, Génesis? Deme su argumento ahí, por favor.
Exactamente, muy bien. Ahí tiene un buen argumento, miren, pues que ahí es donde leemos. ¿Y cuál es el predicado? Eso es que cuando estamos haciendo las oraciones, ¿se recuerdan allá en primaria? Sujeto, verbo y predicado, que era lo que no nos salía. Muy bien, pero ahí nos dio la opción, como decía Kimberly. Vamos a ver. ¿Cuál es el sujeto aquí? Génesis dice que son los vasos. Muy bien. ¿Cuál es el predicado? ¿Cuál es el predicado? Diga. ¿Cuál oración? Yo creo que es la tercera. ¿La tercera? Sí, igual por lo mismo que dijo Elena. Bueno, pero acuérdense que la tercera, yo no sé si cumple prácticamente la regla, porque aquí dice algunos objetos, ¿sí? ¿Cuál es el predicado según la regla? Son vasos, ¿sí o no? Este es el... vasos es el sujeto. Perdón, es el sujeto, ¿sí? Exactamente, sí, perdón ahí. El sujeto es vasos. ¿Cumple la tercera la opción de la regla? No la cumple porque no tiene al sujeto, ¿sí? La cumple la 1 y la 2. Pero dice algunos vasos se romperán y no aplica prácticamente con el predicado. Entonces, la segunda es la opción correcta porque tiene prácticamente el sujeto de la premisa menor, que sería vasos, y contiene prácticamente el sujeto, ¿verdad?, de lo que es prácticamente la premisa mayor. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es algunos vasos se rompen fácilmente, ¿verdad? Entonces, esta sería prácticamente la respuesta correcta. Vamos con la siguiente. Todos los mamíferos tienen sangre caliente. Las ranas no son mamíferos. Entonces, opción 1. Las ranas no tienen sangre caliente. Todos los mamíferos no son ranas. Las ranas tienen sangre caliente. Edson, ¿cuál es la respuesta correcta? Profe, la más difícil me dejó. ¿Cuál es la respuesta correcta, Edson? Piense. La primera, las ranas no tienen sangre caliente. Las ranas no tienen sangre caliente. Dice, todos los mamíferos tienen sangre caliente. Las ranas no son mamíferos. Entonces, las ranas no tienen sangre caliente. ¿Es correcto, Douglas? ¿Sí o no? A, B o C. ¿Qué piensa usted? A, profe. A, muy bien. Vamos a ver aquí. Aquí no le he preguntado aquí de los... Profe. Diga. Esa oración es algo contradictoria. ¿Por qué contradictoria? O sea, nos está, no sé, afirmando, negando algo que tendría que ser verdad. Espérame. Esta frase me recordó una paradoja, donde amontonamos bastantes frases diciendo la frase de arriba es mentira, pero la frase de arriba dice la verdad. No, si esa frase o sea, sí, me estoy saliendo del tema, pero o sea, me trajo ese recuerdo, pero por eso le digo que esta frase tiene que ver algo contradictorio. Muy bien, sí, definitivamente, porque recuérdese que algunas son afirmativas y algunas son negativas. ¿Cuál piensa usted que es la correcta, Fernanda? ¿A, B o C? A, muy bien. Vamos a ver, y concluimos con esta. Vamos a ver, Adriana, ¿qué piensa usted? ¿A, B o C? También la A, profe. La A, muy bien. ¿Cumple con los lineamientos, Adriana? Sí. Vamos a y ver. como dice que si una premisa es negativa, la conclusión debe ser negativa. Muy bien, exactamente. Entonces ahí tenemos la conclusión final. Entonces es la opción A. Cumple con los lineamientos. El sujeto es de la premisa menor. ¿Cuál es el sujeto aquí?
las ranas, ¿verdad? Y con el predicado de la premisa mayor, ¿verdad? Que es prácticamente todos los mamíferos tienen sangre caliente, pero como aquí hay una forma de negación, entonces las ranas no tienen sangre caliente, ¿verdad? Aparece el predicado de la premisa mayor, solo que con la negación, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es la opción número 1, que sería el inciso A. Muy bien, vamos con esta siguiente y luego vamos a pasar a la parte de los ejercicios. ¿Está fácil o está difícil? A ver cómo lo mira ahí. Vamos a ver. Génesis, ¿qué piensa usted? ¿Está fácil o está difícil? Me dice ahí. Génesis, que ahí la dejé ahí con la respuesta, perdón, Génesis. Está fácil. Disculpe ahí, Génesis, que estoy ahí compartiendo pantalla, pero ya no miro el chat, ¿verdad? Pero ahí estamos bien. Lo bueno es que están participando y eso me alegra bastante. ¿Está fácil o difícil, Heidi? A ver, Heidi. ¿Está fácil o está difícil? Está un poco difícil, Está un poco profe. difícil. Solo es de pensar, porque acuérdense, es lo que ya decíamos, sujeto y predicado. Solo recuérdense de la regla y con la regla ustedes arman prácticamente la conclusión. O sea, no hay pierde en esa parte. Pero voy a tener una parte de ejercicios más adelante donde ustedes le van a trabajar esos ejercicios y ahí vamos a ir viendo esa parte. ¿Está fácil o está difícil ahí, Elena? Sinceramente al principio me costó entender, profe, no lo entendía muy bien, pero ya Ahora sí ya, ¿verdad? ¿Cuál es el truco? Tuvo dos fallos, ¿verdad? Pero ya la tercera creo que ahí ya. ¿Verdad? Adriana, ¿está difícil o está fácil? Pues para mí fácil. Fácil, ¿verdad? Al principio se nos complicó un poco, ¿verdad? Pero solo es de entender. Fernanda está ahí, se está saliendo y entrando. Muy bien. A ver, Carla, ¿cómo lo ve usted, Carla? ¿Fácil o difícil, Carla? Pues al principio sí estaba difícil, profe, pero ahorita sí ya se le comprendió más, ¿verdad? Es que solo de comprender la regla. Miren, es que eso es lo complejo a veces de la vida. Entendamos las reglas y cuando entendemos las reglas, todo se visualiza de diferente forma. Vamos con el siguiente ejemplo. Miremos aquí, pues. Porque aquí es donde se nos va yendo, se va complicando un poco la cosa, ¿verdad? Es como las matemáticas. El profe explica una cosa y después viene otra. No son mentiras. Así era antes en la primaria, ¿verdad? Pero no, ahora las matemáticas son totalmente diferentes, ¿verdad? Vamos aquí, clase de silogismo. Hay diferentes clases de silogismo, lo más importante son silogismo categórico, dice es un razonamiento que consta de 3 preposiciones categóricas. Dichas preposiciones son anunciados que contienen un sujeto y un predicado como Juan es pastor o ningún soltero es casado. Se rige por las reglas del silogismo que acabamos de estudiar. Ejemplo, el alcohólico es un enfermo. Pedro es alcohólico. Por lo tanto, Pedro es un enfermo. Aquí prácticamente es lo mismo. Solo que estamos teniendo una categoría. O sea, nos estamos dirigiendo a un cierto grupo, ¿verdad? Entonces cumple la misma regla. Sujeto de la segunda premisa, que sería Pedro, y el predicado de la premisa mayor, que es un enfermo. Entonces, por lo tanto, Pedro es un enfermo, ¿sí? Miremos, silogismo hipotético. Si el silogismo hipotético siempre comienza con una preposición condicional, sí, entonces, en la que establece a cierta condición, le seguirá una consecuencia. Fíjense en el ejemplo. Si estudio la asignatura, entonces tendré éxito en el examen. Yo estudié la asignatura, entonces yo tendré éxito en el examen. Entonces aquí prácticamente es sí y entonces. Vamos a comenzar con eso. Si estudio la asignatura, entonces tendré éxito en el examen. Yo estudié la asignatura,
entonces yo tendré éxito en el examen. Cumple con las funciones, porque cumple, ahora vamos a colocar entonces, que sería como nuestra conclusión final, hipotéticamente. ¿Cuál es el sujeto de la segunda premisa? Yo. Y el predicado, que es prácticamente, tendré éxito en el examen. Yo tendré éxito en el examen. Entonces cumple. Tiene sí, entonces, y termina con un entonces. Es un silogismo hipotético. Aquí no hay prácticamente, por ejemplo, una palabra que podría prácticamente pues enlazar, pero sí podríamos colocar por lo tanto. O sea que podemos concluir por lo tanto. Por eso es que cuando hacemos una conclusión, miren, pues aquí en la filosofía también entra en todas las partes de nuestra vida también, porque cuando hacemos un trabajo formal, ¿sí? Cuando hacemos un trabajo formal donde el profesor nos pide una introducción, nos pide contenido y nos pide una conclusión, ¿sí? Y aquí es donde entran prácticamente los silogismos, porque podemos decir, por lo tanto podemos decir que la ciencia es una forma, o sea, estamos concluyendo, estamos empezando con una palabra que representa una conclusión. Por eso es que cuando hacemos prácticamente un trabajo formal, no es solo de vamos a resumir y este primer párrafo lo vamos a poner de introducción y este último párrafo lo vamos a poner de conclusión. Eso no es un trabajo. Un trabajo lleva cierta estructura y ahí es donde entran los silogismos, ¿verdad? Y podemos decir también, entonces podemos decir que la ciencia es una parte, ¿verdad?, importante para el descubrimiento. Entonces estamos concluyendo con un silogismo hipotético, si se dan cuenta. Y aquí miremos esta parte, el silogismo disyuntivo contiene una primera preposición disyuntiva que presenta dos alternativas opuestas. La segunda preposición resuelve lo disyuntivo, es decir, opta por una de las alternativas. Por ejemplo, ¿es blanco o azul? No es azul, por lo tanto es blanco, ¿sí? Entonces aquí tenemos, concluye, por lo tanto es azul, es blanco, perdón. ¿Cuál es prácticamente? Aquí nos habla prácticamente, y aquí es un poco contradictorio, como decía ahí Ludwig, ¿verdad? En el disyuntivo, vamos a concluir, ¿es blanco o azul? ¿Verdad? No es azul, entonces está diciendo o está negando que el color es prácticamente no es azul. Entonces, ¿cuál es el correcto? Es blanco. Entonces vamos a concluir, por lo tanto, es blanco. Solo vamos a adquirir prácticamente la palabra enlace junto con prácticamente el predicado, ¿verdad?, de lo que es prácticamente la primera premisa. Aunque aquí podría tornarse un poco complicado, complejo, porque podría entrar como sujeto. Pero aquí solo estamos concluyendo con una parte, ¿verdad?, que si puede ser una de las dos. ¿Está lloviendo o no está lloviendo? ¿Verdad? No está lloviendo, ¿verdad? Por lo tanto, no está prácticamente lloviendo, ¿verdad? Entonces vamos a colocar ahí esta parte donde es prácticamente el silogismo disyuntivo. Por eso es que en algún momento, como ya les decía, la filosofía entra prácticamente en todas las partes. Por eso es que cuando hacemos, ya vamos a entrar en la parte de gestión y elaboración de proyectos y van a ver que la filosofía entra, por ejemplo, en la argumentación, en lo hipotético, en la justificación, en la argumentación. Por eso es que cuando hablo de una justificación en un trabajo, hablo de que usted me justifique por qué quiere hacer determinado trabajo, ¿sí? O sea, no mire, es que yo lo voy a hacer porque no sé, la verdad, todavía no estoy pensado. No, eso no es una justificación. Usted me tiene que argumentar cuál es prácticamente su justificación. Por eso es cuando ustedes vienen al colegio y no quisieron venir 3 días y yo le digo, mire, ¿por qué no vino? Usted comienza a veces a decirme, es que fíjese que, entonces comienza a divagar y entonces yo comienzo a ver que es una mentira.
¿verdad? Porque no me lo está justificando argumentariamente. Entonces, hasta la forma de hablar, uno lo puede detectar en qué momento está mintiendo. ¿Entiende? Y entonces los silogismos nos sirven para hacer una conclusión. Por eso es que cuando hacemos una conclusión en un trabajo, vamos a utilizar silogismos. Por lo tanto, ¿sí? Vamos a colocar, por ejemplo, entonces, podemos decir, por lo tanto, en conclusión, esa sería nuestra última conclusión. Por eso es que cuando nos piden el profe o la miss, hágame 4 conclusiones, usted tiene que concluir con 4 palabras claves de silogismos, ¿verdad? Entonces ahí usted va a utilizar su conclusión final, ¿verdad? Porque es una conclusión del trabajo de investigación. Ya vamos a ver eso más adelante en gestión y elaboración de proyectos. Y ahí es donde nosotros estamos prácticamente viendo cómo realmente se hace un trabajo formal. Y la filosofía nos ayuda en esta parte. El tema que le prosigue de las falacias, que es la prácticamente de poder, como lo decía, hay un tipo de mentira o disfrazar la mentira de otra forma, ¿sí? Vamos a ir viendo esa parte. Pero los silogismos nos ayudan a poder prácticamente concluir. Trabajo ahí, por favor, en la parte de filosofía. Hoy sí vamos a trabajar una parte así, tal vez nos va a dar tiempo, todavía son las 9:10. En un documento, miren, lo pueden hacer en cualquier herramienta si usted quiere, y luego usted me la va a presentar. Me va a hacer 3 ejemplos, por favor, de las 3 clases de silogismo: silogismo categórico, silogismo hipotético y silogismo disyuntivo. 3 ejemplos de cada uno de esos. Lo puede hacer en un mapa mental, lo puede hacer en una imagen interactiva, lo puede hacer tal vez en un Padlet, podría ser. Si no tiene ninguna herramienta de estas que yo le mencioné, hágalo en un documento de Word, hágalo en una forma de mapa y me lo presenta. Si no puede utilizar el Word, hágalo en PowerPoint, pues, ¿verdad? Hágalo en PowerPoint. Entonces puede utilizar cualquiera de las herramientas, pero me va a hacer 3 ejemplos de las 3 clases de silogismos que aparecen en el PDF: silogismo categórico, silogismo hipotético y silogismo disyuntivo, ¿sí? Y voy a aperturar un espacio donde usted va a subir en donde lo realizó para yo poderlo calificar, y luego lo va a presentar aquí en pantalla para que lo podamos observar y si cumple su ejemplo con las 3 reglas, ¿verdad? O las 2 reglas que presenta prácticamente los silogismos. Puede ser que el silogismo disyuntivo pueda que no entre dentro de la regla principal, porque si se dan cuenta no lo cumple, pero sí tiene que llevar la estructura que nos presenta el ejemplo ahí en la parte de los silogismos. ¿Estamos claros en lo que tenemos que hacer, Fernanda, Génesis, Shirley? Indíquenme ahí en el chat, por favor. Rodrigo, Belén, Kimberly, Ludwig, Mateo, Josué, Jonathan, Heidi, Elena, Adriana, Carla. Si alguien tiene todavía algún tipo de dificultad, dígame, por favor, que para eso estoy. Para poderle prácticamente, pues, poderle explicar nuevamente. Por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Ustedes saben que lo importante es que usted aprenda. Dígame, Douglas. Douglas, lo escucho muy lejano, ¿no lo escucho? Entre trabajo, pero la verdad no le escuché muy bien. Muy bien, vamos a hacer 3 ejemplos. ¿Y ahora, profe? Ahí sí ya lo escucho. ¿Me escucha usted a mí? ¿Sí me escucha, Douglas? Sí, profe. Muy bien, vamos a hacer 3 ejemplos aquí, Douglas. 3 ejemplos de silogismos categóricos, 3 ejemplos de silogismos hipotéticos y 3 silogismos de disyuntivos. Lo puede hacer en cualquier herramienta, Douglas, que le pueda, se pueda usted apoyar ahí en el teléfono. Yo sé que usted solo trabaja en el teléfono, entonces puede usar cualquier herramienta, pero necesito 3 ejemplos de cada uno de los silogismos. ¿Estamos claros, Douglas? ¿Me indica ahí, Douglas? Creo que hoy sí se le fue el sonido a Douglas. Escríbame mejor en el chat, que sí prende el micrófono, pero hoy sí no lo escucho. Escríbame ahí en el chat, Douglas.
Si me comprendió ahí lo del ejercicio. La próxima semana vamos a trabajar un ejemplo de cada uno. No, son 3 ejemplos por cada uno de los silogismos. 3 hipotéticos, 3 disyuntivos. ¿Sí? Por favor. Los nombres serían categórico, hipotético y disyuntivo, que aparecen ahí en su PDF, ahí en la parte del libro, Belén. En la siguiente página, después de donde hizo la lectura del internet. Ahí aparecen los tipos de silogismos. Sí, lo puede hacer, lo puede hacer. Mire pues, se los voy a colocar aquí, Douglas. 3 ejemplos de silogismos categórico. Entonces lo voy a mandar aquí en una nota de voz. Espérenme, vamos a ver. Dula, si me escucha por este medio, me indica ahí por favor, así le explico. Mire pues, ahí está el libro. Le voy a mandar una captura ahorita. De esos silogismos me hace 3 ejemplos de cada uno. Silogismos categóricos, silogismo hipotético y silogismo disyuntivo. Hágalo en PDF o en una herramienta que usted crea que lo pueda hacer y luego lo sube al espacio que yo voy a aperturar. ¿Estamos claros ahí, Douglas? Profe, una pregunta. Dígame, Jonathan. ¿Los puedo escribir en una hoja y enviárselos después? Va, hágalo así pues, pero hágalo así de bonito, por favor. Bueno, profe. Vaya pues.
Ya aparece el espacio abajo del foro donde hicimos nuestro primer análisis del internet para que puedan subir sus ejemplos de silogismos, por favor.
Muy bien, vamos a dejar hasta ahí entonces para que tengan ahí un tiempo de poder refaccionar. Vamos a dejar, solo se recuerdan de subir la actividad, por favor, y que no se les vaya a pasar ahí el tiempo, ¿sí? Les deseo un feliz fin de semana, buen provecho, cuídense siempre, por favor, ahí Heidi, Fernanda, Belén, Génesis, Shirley, Rodrigo, Ludwig, Edson, Jonathan, Kimberly, Elena, Adriana, Carla y Douglas. Nos miramos la próxima semana, por favor, Dios primero. Nos vemos viendo, por favor. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Vaya, pues igualmente, feliz fin de semana. Adiós, Se profe. Feliz cuida. fin de semana. Igualmente, buen Adiós, provecho. profe. Feliz día. Igualmente, Génesis, nos vemos, Rodrigo. Feliz día. Feliz día, profe. Feliz día, Kimberly. Muy bien. Feliz día. Cuidan, por favor. Nos vemos ahí, Génesis, Belén, Chili, Douglas. Nos seguimos viendo. Feliz fin de semana, Douglas. Nos vemos, Belén. Estamos viendo Douglas.